SER Podcast. No tiene un día bueno Liz Truss, la primera ministra británica, con los diputados conservadores afilando los cuchillos contra ella tras el fracaso de su plan fiscal. Esta tarde le ha dimitido su ministra del Interior. Renuncia por un supuesto error en materia de seguridad, dice que mandó un documento oficial desde su correo privado, pero en ese argumento hay cierto aroma a pretexto porque en la carta de dimisión también deja claro que está preocupada por la deriva actual del gobierno, dice. Corresponsal en Londres, Begoña Arce, buenas tardes. Buenas tardes. Esa dimisión, el contenido de la renuncia, ahonda en la crisis de Liz Truss, quien este mediodía en la Cámara de los Comunes se mostraba desafiante. I am a fighter and not a quitter. Soy una luchadora, alguien que no se rinde. Bueno, eso era antes de la inesperada dimisión de la ministra de Interior por una infracción técnica de las normas. Suella Braverman se va con críticas atrás. Afirma en su carta de renuncia que cuando alguien en el gobierno comete un error debe asumir la responsabilidad. No se puede seguir adelante, dice, como si los demás no se dieran cuenta y esperando que las cosas vuelvan mágicamente a estar bien. He cometido un error, acepto la responsabilidad, renuncio. La carta va más allá. Es obvio para todo el mundo que atravesamos tiempos tumultuosos. Me preocupa la dirección de este gobierno. Se refiere al número de migrantes, a la migración ilegal, para un asunto sobre el que hay discrepancias profundas con Truss. Braverman ha sido la ministra de Interior más breve en la historia británica de posguerra. Ha durado 43 días. El nuevo ministro de Interior es Grant Shapps, es titular de Transportes, que en las primarias del Partido Conservador apoyó al rival de Truss, a Rishi Sunak. Es el segundo miembro importante del gobierno que pierde Truss. Hace una semana cesó al ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng. Pero más allá de Reino Unido, la noticia está ahora mismo en Italia. La presidencia de la República acaba de anunciar que Mattarella empezará mañana las consultas con los partidos antes de encargar la formación de gobierno, presumiblemente a Meloni, cosa que hará muy probablemente Mattarella el viernes. Pero el mayor problema ahora mismo de Meloni se sigue llamando Berlusconi, porque después de que ayer conociéramos unos audios en los que el líder de Forza Italia se jactaba de seguir siendo uno de los mejores amigos de Putin y de mandarse botellitas con él por su cumpleaños, se acaban de publicar nuevos audios en los que Berlusconi culpa de la guerra a la resistencia ucraniana. Última hora, Roma, Joan Solés. Buenas tardes, Aimar. En el nuevo audio que se ha difundido esta tarde, Berlusconi dice a sus parlamentarios que la culpa de la guerra rusa es la resistencia ucraniana y añade que prefiere no decir lo que piensa del presidente de Ucrania, Zelensky. Lo escuchamos. Sí, esta es la situación de la guerra en Ucrania. Yo no veo cómo Putin y Zelensky pueden unirse a una mesa de mediación, ha afirmado Berlusconi. No hay manera posible. Zelensky, en mi opinión, olvidadlo. No puedo decirlo. Mejor no digo lo que pienso de Zelensky, ha afirmado Berlusconi. El líder de los populares europeos en Italia ha reanudado su buena relación con el presidente ruso. Han intercambiado mensajes muy dulces, así definidos por Berlusconi, que ha recibido de Putin 20 botellas de vodka, a pesar de las sanciones que prohíben las exportaciones rusas, y él ha correspondido enviándole a Moscú 20 botellas del lambrusco italiano. Todo ello se conoce por la filtración grabada durante una reunión con su grupo parlamentario en el Senado, en la que Berlusconi pidió máxima reserva porque, afirmó, no puede contarlo en público, ya que los medios de comunicación, dijo, cargarían contra él. Y nos vamos a ir ahora mismo a Francia porque la izquierda de Mélenchon le ha presentado una moción de censura al gobierno, más simbólica que otra cosa, pero en este momento en el que está la política francesa tiene su aquel. Pero antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Las próximas horas y en distintos momentos de mañana jueves, la lluvia va a descargar a ratos con intensidad y tormenta en las provincias más occidentales de Andalucía, en Extremadura, las dos Castillas, también en algunos momentos al sur de Galicia o en la Comunidad de Madrid, y lluvia persistente en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, además con viento fuerte, sobre todo en puntos de montaña. En el resto del país veremos muchas nubes, pero poca agua van a dejar, y con temperaturas que serán más bajas, pero aún así el ambiente se mantendrá suave. Y esta noche Radio a la Carta. A partir de 1:30 nosotros seguimos en SER Más y en las aplicaciones para los móviles, y en el dial de la SER se quedan con Carrusel Deportivo. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Jornada 10ª en Primera División. Hay 3 partidos en juego en la segunda mitad. Cádiz 0, Betis 0 y Valladolid 1, Celta 1. Acaba de comenzar el Real Sociedad 0, Mallorca 0. A las 9 juega el líder Elche Real Madrid. Empieza ahora 25. Como les decía, en Francia. Cette décision, c'est le choix de la responsabilité. Car je le redis,
Es la primera ministra Elisabeth Borne que ha confirmado esta tarde que el gobierno va a aprobar los presupuestos del año que viene por decreto, sin pasar por la Asamblea. El gobierno no tiene mayoría suficiente para sacarlos adelante y por eso tiran de decreto. Pero el problema es doble. Además del mensaje de debilidad que manda esto, al usar ese artículo de la Constitución, la ley abre la puerta a que la oposición presente mociones de censura contra el gobierno. Y la izquierda de Mélenchon lo ha hecho ya esta tarde. Y la ultraderecha de Le Pen amenaza con hacerlo. A priori no saldrían adelante esas mociones de censura, pero la convulsión política en Francia es notable. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la izquierda ha sido la primera en presentar la moción de censura contra Elisabeth Borne tras la sesión parlamentaria en la que el gobierno francés ha anunciado que va a utilizar un artículo de la Constitución que permite aprobar leyes sin la necesidad de que se voten, aunque a cambio se abre una ventana de 24 horas para poder presentar esas mociones. El artículo 49.3 de la Constitución francesa solo se ha activado 11 veces desde el año 2000 y está muy discutido en ese país, como ha recordado la presidenta del grupo parlamentario de la izquierda. 2 de cada 3 franceses se oponen a su uso. El partido de Mélenchon ha sido muy duro. Dice que el gobierno está en un callejón sin salida y que no someter a votación los presupuestos es una muestra de su fragilidad. La formación de Emmanuel Macron, a la que pertenece la primera ministra, perdió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de junio, por lo que de votarse los presupuestos había riesgo de que estos no saliesen adelante. Marine Le Pen, en su cuenta de Twitter, ha cargado contra Borne por la utilización de este sistema, a pesar de que el Ejecutivo ya ha anunciado su disposición a añadir algunas mociones de la oposición y ha anunciado que también presentarán una moción que, como dices, es improbable que prospere, porque como tampoco hará la de izquierdas, ya que ninguno de los dos grupos tiene pensado apoyar la del otro. Aquí en España el gobierno sigue negociando con sus socios habituales para aprobar los presupuestos generales en el Congreso. El viernes a las 2 de la tarde termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad y ni Esquerra, ni el PNV, ni Bildu han dicho qué van a hacer, si las van a presentar o no. En cualquier caso, si lo hicieran, tampoco sería dramático, irreversible. Pueden presentarlas y después retirarlas, pero el mensaje político sería delicado, sí, para el gobierno. En Hacienda preocupa que, sobre todo Esquerra, ahora en una situación muy frágil en Cataluña tras la ruptura con Junts, que Esquerra presione hasta el final con la reforma del delito de sedición, que en principio ni en final, no tiene nada que ver con cuestiones presupuestarias. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. El gobierno y los socios parlamentarios tienen poco más de 48 horas para llegar a ese acuerdo. Es el escenario en el que se mueven los grupos, lograrlo, pero en este momento las conversaciones no han avanzado lo suficiente como para descartar una enmienda a la totalidad, sobre todo por parte de Esquerra, que es a quien fuentes del Ejecutivo ven en una posición más enrocada. Ha habido contactos entre los equipos negociadores, pero los republicanos insisten en que no dan frutos. Los de Rufián quieren primero que el PSOE cumpla con los compromisos ya adquiridos para las cuentas de 2022 y segundo, que se avance en lo que llaman la agenda antirrepresiva. No hacen referencia explícita a la reforma del delito de sedición que en la Moncloa quieren abordar en otra carpeta que no sea la de las cuentas del Estado. El Ejecutivo ve en PNV y Bildu una actitud diferente, más favorable al pacto, dicen. Lo que reclaman son cuestiones relacionadas con inversiones o transferencias, además de avanzar en la ley de vivienda. El Ejecutivo se dirige, por tanto, una vez más a una negociación in extremis con sus socios, aunque en las últimas horas sí que ha avanzado con otros grupos minoritarios como el PDeCAT o Coalición Canaria. Mientras Berlusconi compadrea con Putin, como hemos escuchado al inicio de Hora 25, esta tarde Europa ha vuelto a mostrar su compromiso con la lucha de los ucranianos. Ellos, el pueblo de Ucrania, son los ganadores del premio Sájarov que concede el Parlamento Europeo cada año y que reconoce la libertad de conciencia en el mundo. El fallo lo ha anunciado esta tarde la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola. There is no one more deserving of this prize. No hay nadie más merecedor de este premio, así que este galardón es para esos combatientes ucranianos, para aquellos a los que han obligado a huir, para los que han perdido a familiares y amigos, para todos aquellos que se rebelan y luchan por ellos y por lo que creen. Sé que el valiente pueblo de Ucrania no se rendirá y nosotros tampoco. Hoy Putin ha decretado la ley marcial en las 4 provincias ucranianas que Rusia se ha anexionado ilegalmente en el último mes y que por lo que se está viendo no controla. Esa declaración abre la puerta a que Putin pueda, por ejemplo, restringir los movimientos de los ciudadanos. Se da por hecho que el anuncio irá acompañado de un mayor despliegue militar
y de momento las autoridades prorrusas de Jersón han empezado a evacuar a entre 50 y 60.000 personas por el avance de la contraofensiva ucraniana. Informa desde Moscú para la SER Javier González Cuesta. No hace ni un mes que el Kremlin presumía de un 99% de apoyo en las regiones anexionadas y ahora Putin ha decretado la ley marcial en todos esos territorios. La movilización forzosa ya había sido ordenada antes en Lugansk y Donetsk, incluso antes de comenzar la guerra, pero esto supone un nuevo paso en el control de la población. La ley permite prohibir la huida de los habitantes de esas regiones y posibilita el envío de los ucranianos a campos de internamiento por motivos de seguridad, pues serían extranjeros en un país enemigo. Otras medidas permiten confiscar los bienes de los ciudadanos y sobre todo hacer reclutamientos forzosos. Además de ese decreto, Putin también ha firmado otro que concede más poderes a los gobernadores de las regiones rusas. Estos podrán prohibir la salida de sus provincias o reclutar a los habitantes para reforzar el ejército. Las autoridades aseguran que de momento no es necesario, aunque ha cundido la inquietud por un futuro cierre del país. Zelensky esta tarde ha denunciado que con este último movimiento Putin busca seguir saqueando las regiones ucranianas, lo ha dicho así, lo ha hecho tras reunirse con expertos en el sector energético, después de que un tercio de las centrales del país hayan quedado destruidas por los ataques rusos. Los ataques que ha desencadenado Rusia es el terrorismo contra la población civil y porque ya nos ha dañado un 30% de la infraestructura eléctrica, de suministro eléctrico. Estamos intentando recuperarnos rápidamente de todo esto, pero en todo el país lo estamos sintiendo y en todo el país hay cortes de energía por varias horas. Esto le ha contado Olga, una ucraniana que vive en Kiev, se lo ha contado a Casal en Hora 14. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dice que intentar que los ucranianos se queden sin energía, sin formas de calentarse o iluminarse con el invierno a las puertas, es una forma de crimen de guerra. España, según hemos sabido esta tarde, va a enviar a Ucrania 5 generadores eléctricos de gran potencia. El alcalde de Premià de Dalt, en la provincia de Barcelona, está intentando justificar como puede el hecho de que su ayuntamiento haya contratado con dinero público a la muy polémica empresa Desocupa para que les asesoren contra las ocupaciones ilegales de vivienda. El propio alcalde reconoce que ahora mismo no tienen ninguna vivienda en esa situación en el pueblo, pero a pesar de eso van a pagar por recibir la asesoría de Desocupa, una empresa que les sonará, entre otras cosas, porque se dedican a intimidar a teóricos ocupas con todo tipo de métodos de coacción. Radio Barcelona, Gemma Alegrí. Desocupa habitualmente se dedica a ir a pisos donde hay ocupaciones, suelen plantarse a las puertas de las viviendas alegando que actúan en representación del propietario y hablan con los inquilinos para que se vayan de los inmuebles. Si esto no funciona, intentan impedir que la persona que vive ahí vuelva a entrar. A veces hasta cambian cerraduras. El gerente de la empresa es Daniel Esteve, vinculado con la extrema derecha. El ayuntamiento ha definido sus métodos como alternativos y amistosos. Josep Triado de Junts es el alcalde del municipio. Nosotros hacemos contratos con una empresa, no entramos en su ideología, nos fijamos en su experiencia, valoramos el informe de la policía, el medio y el fin es tener la máxima seguridad posible en nuestro municipio. Al máximo de seguridad posible en nuestro municipio. Triado ha asegurado que no les consta ninguna condena a la empresa, aunque Desocupa ha recibido más de 20 denuncias por parte de los Mossos. A todo esto, la plataforma de afectados por la hipoteca ha considerado la contratación como vergonzosa, mientras la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha asegurado que desde el partido no la comparten. Hora 25. Aimar Bretos. Y vamos a conectar con Javier Ruiz. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque nos confirman desde Renfe, Javier, que las fuertes lluvias están provocando problemas graves en la salida de los trenes de alta velocidad. Sí, a esta hora hay 2 tramos interrumpidos y son 2 tramos con enorme afluencia de trenes. El primero es el de Madrid-Andalucía. Están cortados los AVEs con destino a Sevilla ahora mismo y el segundo es el de Madrid-Toledo. De momento no hay pasajeros atrapados. Renfe al menos no le consta, pero lo que sí está diciendo Renfe es que de momento se interrumpe el servicio, que las fuertes lluvias hacen imposible el tránsito, así que de momento interrumpidas esas 2 líneas. Madrid-Andalucía, Madrid-Sevilla y Madrid-Toledo. Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Hora 25.
Aimar Bretos. Si entran en cadenaser.com pueden encontrar el testimonio íntegro, bastante tremendo, de la única mujer taxista que trabaja por la noche en La Laguna, en la isla de Tenerife. Lo hace con los seguros echados y con cámaras de vigilancia dentro del coche porque ha vivido 2 intentos de agresión sexual. Javi Rodríguez. A día de hoy, Maribel es la única mujer taxista que trabaja de noche en la ciudad de La Laguna y ha tenido que sufrir situaciones terribles. No es fácil trabajar de noche. Trabajamos en un espacio tan pequeño. He sufrido 2 agresiones en el taxi. Mi coche tiene un dispositivo de cámara, así lo he tenido que hacer porque no hay más opción. En una de las agresiones tuvo que avanzar por la autopista agarrada al volante mientras un hombre le tocaba violentamente. Monté un cliente en la parte delantera, pues empieza a tocarme mis partes de una forma muy agresiva y yo traté de quitarle las manos, pero delante y en el volante pues poco pude hacer. Cuando te obligan a hacer algo que no quieres o que no estás dispuesta a hacer, creo que la impotencia es tan grande que sientes hasta vergüenza. Me sentí coaccionada, me sentí humillada, me sentí que ¿por qué a mí? Siempre uno se hace esa pregunta. Maribel, que trabaja con los seguros del coche puestos y con el vehículo vigilado por cámaras, asegura que no tiene miedo por la noche, pero sí respeto en una profesión, la de mujer taxista, durísima. Que un cliente quiere un taxi, el hecho yo por ser mujer, no quiera montarse. Caballero, ¿le pasa algo? Dice, no, yo prefiero que me lleve un hombre. En mi sector, yo sí siento una discriminación a la hora de ser mujer, obviamente. A mí no me han sacado un arma para robarme. Ha sido el hecho de ser mujer y que a lo mejor han visto y han dicho, pues bueno, voy a ver si me dejan. Una sociedad patriarcal, aunque nos estamos haciendo hueco, todavía nos falta mucho por hacer. Aún así, Maribel afirma que son excepciones, que La Laguna es una ciudad segura y sus compañeros taxistas son la mayoría extraordinarios. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, un día que no existía como tal, como conmemoración, cuando Ana se convirtió en paciente oncológica. Era 1994. Y entre su diagnóstico de cáncer y el de Paula, nuestra otra protagonista de hoy, pasaron 25 años. Hemos hablado con las dos para ver qué ha cambiado en este tiempo a la hora de afrontar una misma enfermedad. La enfermedad es la misma, pero a partir de ahí todo son diferencias. No te puedes creer que realmente te nombren la palabra cáncer. Es que estamos hablando de hace 30 años. Yo estaba como muy entera, estaba como muy convencida de lo que era. Creí morirme. En un pozo sin fondo es poco. Tuve mucha suerte porque había un programa de detección precoz. No teníamos ni oncología en donde yo vivo. Tuve la opción de conservar mi pecho. Antaño lo perdíamos todo. Era corta y cose. Nadie me decía la palabra cáncer. Me hablaban del tumor y eso, digo, pero yo quiero escucharlo. La sentencia de la palabra cáncer hace 30 años era sentenciarte a muerte. Lo decía abiertamente, tengo cáncer de mama. Le preguntaba a mi madre, ¿y tú conoces a alguien que haya pasado por esto? Y mi madre me decía hace 30 años, pues mira, se oyó que fulanita se fue a Madrid. Lo del pelo, pues bueno, era una cosa que es una estupidez. Como dice mi novio, el pelo es un privilegio, no un derecho. Eso ya es el acabose. Que los médicos te dicen, no, si luego vuelve a salir, si oiga, luego volverá a salir, pero la que se le cae es a mí. Además el tiempo, digo yo, que se me volvió un poquito infantil. Es que lo ves todo tan bonito. Mira, si llueve, lo ves bonito. Si hace viento, te encanta. Si está nublado, dices, qué día más precioso. Si hace sol, ya es el colmo. Yo lo veo todo bonito. Hora 25. Aimar Bretos. Un equipo de científicos alemanes ha descubierto la familia más antigua que se conoce hasta ahora. Un padre y su hija adolescente que vivieron en 2 cuevas de Siberia hace más de 54.000 años. Claudia Platero. Lo han confirmado haciendo un perfil genético de los huesos de 13 neandertales, la especie que convivió con la nuestra, los Homo sapiens, durante miles de años. Se ha encontrado el ADN, además de una prima y de una abuela. Un perfil aporta que muchísima información de cómo vivían entonces. Eran nómadas, se movían en pequeños grupos y eran muy endogámicos, lo que en parte confirma por qué desaparecieron para siempre. Y lo que ha desaparecido esta tarde, en menos de una hora, han sido las entradas para el nuevo concierto de Rigoberta Bandini en Madrid. Martes antes de almorzar, una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así No consiguió representar a España en Eurovisión, pero sus temas se han convertido en todo un fenómeno, en himnos feministas, incluso de eso, de feminismo. Por ejemplo, he hablado esta mañana con Ángels en Hoy por Hoy. Si yo me levantara y mi obsesión, mi camino de vida fuera ser un referente del feminismo, creo que no podría avanzar ni un paso, porque es un peso que no se lo deseo a nadie, ¿no? Yo escribo canciones desde mi verdad, soy una mujer, soy feminista, entonces la gente está convirtiendo canciones mías en himnos feministas y la verdad
me parece pues muy bien, o sea, mucho mejor un himno feminista que cualquier otra cosa, ¿no? Pero que es difícil desde dentro, ¿no? Como marcar esa intención. Tienen la entrevista completa de Ángels a Rigoberta Bandini en cadenaser.com. Y ahora, Xavi Vidal Folk. Putin chapotea en el fango y a cada paso que da se hunde más en él. Implanta la ley marcial en las zonas semiocupadas, mandarán los tribunales militares y aplicarán la ley de fugas. Clama por el democratismo de sus referendos apañados en el este, exactamente el mismo que Adolf Hitler practicó tras anexionarse a Austria en 1938 a golpe de bayoneta. Bombardea centrales eléctricas ucranianas para dejar sin luz ni calefacción a viejos y niños, otro crimen de guerra. Lanza bombas contra civiles, como ya hizo la Legión Cóndor en Guernica, y decreta vaciar Jersón, porque el ataque ucranio para recuperar esa ciudad parece inminente. La batalla de Jersón podría resultar bastante decisiva. Marcará bajo qué signo comenzará el invierno, si el de la recuperación ucraniana actual o el de la brutalidad del ocupante. Fijará si el invasor puede retener la única capital de provincia que sus maltrechos tanques soviéticos han ocupado, si seguirá o no cerrando el paso a los de Zelensky a una buena franja del Mar Negro, si la movilización de centenares de miles de tropas de refresco rusas habrá servido para algo o de nada, si el cambio de la cúpula militar sobre el terreno en favor de los carniceros de Siria y de Chechenia tiene algún efecto, si 8 meses de guerra agresiva habrán catapultado a la primera potencia nuclear del mundo a ocupar algún centímetro más del que ya controlaba o está donde estaba antes de disparar. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.